Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto encontrarlos de vuelta en este comité virtual que tenemos, que nos encuentra habitualmente para discutir distintos temas. Bueno, hoy lo que nos trae es la posibilidad de tener una conversación con Gastón y con Facundo Manes, que ya están en la sala y a quienes les agradezco en nombre del Movimiento Nacional de la Militancia Radical que se hayan tomado el tiempo de estar acá. En esta sala bueno, hay militantes y referentes de todas las provincias del país, de Tierra del Fuego hasta Jujuy, y algunos, bueno, son concejales, otros son legisladores, otros son delegados al comité, convencionales, miembros de las mesas departamentales, distritales, provinciales, y bueno, habitualmente nos encontramos para discutir de política, para tocar temas de interés, y siempre tenemos un margen de espera para que los correligionarios vayan llegando. En este caso, bueno, las agendas de Facundo y de Gastón son complejas y se han hecho el tiempo y el esfuerzo de poder estar con nosotros, así que no vamos a dilatar el comienzo de esta reunión. Le quiero agradecer nuevamente a Facundo, le quiero agradecer nuevamente a Gastón. Ahí por pedido expreso, Facundo tiene otra actividad posteriormente, así que vamos a invertir el orden de los oradores. Yo le voy a dar la palabra a Changi 5 minutos para que pueda comenzar con la reunión del día, y después le voy a pasar la palabra a Facundo. Van a poder hacer preguntas como siempre, como estamos acostumbrados, por escrito. Lo trasladaré verbalmente después, en la medida de las posibilidades y los tiempos de los hermanos Manes. Así que, Changi, te voy a habilitar la palabra. Changi estaba entrando a la sala, pero no ha entrado aún. Un segundito, por favor, ¿no? Aprovecho para decir, ustedes ya lo tienen presente porque nos vemos habitualmente, pero bueno, somos convencidos de este movimiento que la política necesita recuperar a la política. Y recuperar a la política tiene que ver con poner temas de interés arriba de la mesa, con debatirlos, con analizar los problemas reales que tiene la Argentina y pergeniar soluciones. Y entendemos que bueno, la política, partidos políticos, particularmente el radicalismo, se ha alejado bastante tiempo de esta senda, y para resolver los conflictos que tiene la Argentina, que vienen muchas veces de larga data, es importante, imprescindible, que los partidos políticos, que las organizaciones políticas vuelvan a generar este debate y a partir de ahí vuelvan a marcar un rumbo. No quiero ahondar mucho más en esto. Changi ahí entró a la sala, así que le voy a dar la palabra a él. Teniendo problemas, me parece, con la conexión. Si no, le voy a dar la palabra a Facundo directamente para que pueda comenzar. Les pido un minuto. Tenemos un problema de identidad de género, no lo encontraba porque ha entrado como Alicia Tate. Pasamos a Changi Cáceres. Ahí te renombré y ahí te estoy habilitando el micrófono, Changi, para que puedas hacer uso de la palabra. ¿Ahora se escucha? Perfectamente se te escucha. Bueno. No sé, me cambiaron el nombre hace un par de semanas atrás y la verdad que no puedo volver a poner el mío. Bueno, nos excedimos un poco en el número. Esta es una reunión cerrada del movimiento, aunque hay 9 invitados, que me tomé el atrevimiento de invitarlos, que no pertenecen al movimiento, pero que tenían sumo interés en participar. Y se fue agrandando un poco el número porque
Los de la juventud pidieron tener un cupo y se les dio un cupo. Y después algunos plantearon de que se iban a juntar en la casa para verlo y escuchar entre varios juntos. Y bueno, se fue estirando un poco el número. Pero esto es bueno porque demuestra que había y hay interés. Muy cortito, sumamente cortito. En el caso de Gastón, bueno, el día 27 esperamos que lo podamos ver consagrado como presidente de la Convención Nacional. La veintena de votos que tenemos, por supuesto, van a ir a parar ahí. Y se ha trabajado también en otras provincias donde se ha hablado con libres pensadores que por suerte todavía quedan y la recepción es muy buena, por lo tanto yo diría que descarto que va a salir presidente de la convención. Lo que sí te diría, Gastón, que tengo tres preocupaciones. Una, de que sea una mesa donde haya participación, pero al mismo tiempo la segunda preocupación que tengo es que la participación no sea tan grande que te asfixie. Así que no te pueda y no te vaya a pasar lo que le ha pasado al actual presidente de la convención, que estaba solo y a lo grito ahí. O sea, participación, pero con la posibilidad de que realmente te puedas manejar en la Convención Nacional. Y la tercera, no sé si decir preocupación, es que la Convención Nacional vuelva a ser el ámbito donde se discute y se resuelve el programa que va a levantar en las elecciones la Unión Cívica Radical y no los centros de estudio. O sí, qué sé yo, hay una proliferación de centros de estudio, en todo caso lo que quieran participar, que se incorporen a las comisiones que tienen que estar constituidas al efecto en la Convención Nacional. Pero terminemos con el grupito fulano, el grupito mengano, etcétera, etcétera, volvamos a la fuente. Y en el caso de Facundo, bueno, yo creo que hay un reclamo de la sociedad de cambio. Creo que el radicalismo, que es un partido que por lo menos tradicionalmente ha tenido un concepto ético-moral de la política muy fuerte, se le abre la perspectiva de asumir esa responsabilidad una vez más. Nos han dado por muerto muchas veces y cada vez que nos dieron por muerto como partido, para bien o para mal, le dimos otro presidente de la República Argentina. Es decir, este es un grupo, Facundo, donde la mayoría somos veteranos. Es decir, vamos por la patria y la bandera. Íbamos por la patria y la bandera cuando éramos pibes. Ahora que estamos recontra amortizados más que nunca. Por supuesto que aquellos que andan en edad de merecer, en sus 40, 50 años, y son cuadros políticos y tienen aspiraciones de servir, espero que en sus provincias, en el armado de lista, lo vayan logrando. Volver a garantizar otra vez que la democracia y el radicalismo no la pregone para afuera, sino que empiece practicándola para adentro, de forma tal de ser creíble nuevamente en plenitud en la sociedad. Y como decía Hipólito Yrigoyen, nuestro programa es la Constitución. Bueno, digamos que garantizar más y mejor república, más y mejor democracia, garantizar eficaces sistemas de control y entender que en un país donde haya los índices de corrupción que tiene Argentina y los niveles de fundamentalismo que estamos sufriendo, es un país que no tiene destino. Y nosotros soñamos un futuro mejor para nuestra patria, por lo tanto habrá que erradicar la corrupción y el fundamentalismo. Habrá que entender realmente
cómo se construye la unidad nacional y cuán necesaria es, sobre todo en momentos de crisis, y de esa manera podremos salir adelante para bien del conjunto del pueblo argentino y para nuestra propia tranquilidad espiritual, porque estaremos logrando nuestros sueños y nuestras aspiraciones juveniles que nos llevaron en su momento a incorporarnos a la fila de la Unión Cívica Radical. Creo que seguir la línea de tu familia, de tu hermano, y cuando volviste al país, incorporarte a un partido como la Unión Cívica Radical ha sido una sabia decisión. Te digo con dos muy pequeños ejemplos de segundos. Cuando yo me encuentro no muy feliz en una campaña electoral, me voy de fiscal, ahí me quedo sentado y no me tengo que estar moviendo. Estuve sentado en unas mesas donde había chicas de la democracia progresista. Y cuando llegó el momento del escrutinio, yo me escandalicé porque no había ningún voto de la democracia progresista. Entonces le dije a los pibes, acá hay algo raro. Me dice, no, raro no, a nosotros nos pagaron para venir, pero nosotros no somos demócratas progresistas. Al PRO le pasó también algo similar al principio, pedía por los medios de que se anotaran para fiscalizar mesas en nombre del PRO. Yo les aseguro que los primeros que se anotaron fueron los de la Cámpora. No se puede llegar en soledad y en un esfuerzo titánico, por más titánico que sea, si no se tiene algo en lo cual apoyarse, si no hay pared donde respaldarse. Entonces me parece que tu decisión de militar con convicción en la Unión Cívica Radical para volver a darle república, libertad y democracia a la Argentina ha sido una decisión sabia. La palabra toda tuya y bueno, y adelante. Gracias, Changi. Facundo, te habilito tu micrófono. Muchas gracias de vuelta por estar acá con nosotros. Gracias, Sebastián. Gracias, Changi. Gracias a todos los que están invirtiendo lo mejor que tenemos, que es el tiempo. Sé que no están acá ni por Gastón ni por mí. Están acá compartiendo estos minutos porque creen que la Argentina merece algo mejor, que merecemos algo mejor, que somos mucho más que esta decadencia que estamos viendo, tanto en el ámbito social como educativo, como económico. Y estos tiempos difíciles requieren de creatividad, no de resignación. Como bien dijo el Changi, si bien me afilié en el 92 como muestra de resistencia a una década de frivolidad y de corrupción y de lo opuesto al desarrollo, me incorporé como candidato el año pasado y me siento muy orgulloso de defender los ideales, que no son más que los ideales del argentino y la argentina que pudo progresar siendo honesto, trabajando por la educación pública. En el mundo, no solo en la Argentina, estamos viviendo un fenómeno de desigualdad muy importante, donde algunas élites concentran el mayor poder económico, donde incluso se visten igual, cuidan su cuerpo de la misma manera. Se parecen más las élites en todo el mundo, entre ellas, que muchas veces las élites y las sociedades de esos países. Y mi vida fue la vida de un argentino medio que a través del esfuerzo, de la educación, del trabajo, de la honestidad pudo lograr sus sueños, conocer el mundo, tener una voz en la ciencia internacional, en el área que me dedico, volver a su país, apostar. Y bueno, siento que esa Argentina hay que recuperarla.
y qué mejor de la mano de un partido político que en su momento fue parte de reconstruir el último gran proyecto colectivo exitoso de la Argentina, que fue la reconstrucción democrática. Después todo falló. En cambio, el proyecto que lideró el radicalismo en el 83 es el último gran proyecto colectivo exitoso argentino. Y hoy la Argentina requiere de otro gran proyecto colectivo, que es entrar a la modernidad, al progreso, al siglo XXI, que es torcer el rumbo decadente de nuestro país. Y otra vez el radicalismo, como bien decía el Changi, tiene un desafío histórico, que es convocar a toda la Argentina, a la gran mayoría de los argentinos, a un nuevo paradigma, a un nuevo clima de época, a un nuevo sueño colectivo. Y eso se hace con la política. Algunos aprovechan esta decadencia económica, social, educativa, moral, ética, para instalar más dolor, para agredir, para dividir. Nosotros tenemos que evitar esos atajos y tratar de tener empatía, en reconocer al otro, en lograr una nueva mayoría desde el centro, convocando a la mayor parte de los argentinos para encarar los desafíos del siglo XXI. Estamos en un momento difícil, muy difícil, pero Argentina en el mundo que viene tiene una gran posibilidad. Los países tienen que hacer más de lo que hacen bien, y Argentina tiene áreas estratégicas que el mundo va a necesitar y ya necesita. Podemos sinceramente convertirnos en un país que genera mucha riqueza, pero no lo vamos a hacer si no tenemos instituciones fuertes, una justicia independiente del poder político, una inserción inteligente en el mundo, una sociedad educada, una revolución educativa, de nutrición infantil, más inversión en ciencia y tecnología vinculada a la producción. La Argentina necesita generar más riqueza, todos los sectores exportando más valor agregado, el campo, la industria, los servicios. Pero tenemos que tener cohesión social, tenemos que tener ejemplaridad en la dirigencia, tenemos que tener racionalidad económica y sobre todo tenemos que tener una visión estratégica de país. Los problemas estructurales económicos de la Argentina no son la inflación, la brecha cambiaria, esos son los síntomas, de los cuales nos venimos entreteniendo hace muchas décadas, hace varias décadas que los argentinos hablamos de lo mismo. El problema económico estructural es la falta de visión estratégica de país, de una visión de país, de qué Argentina queremos, de política de Estado, más la falta de productividad. Nosotros no tenemos una matriz productiva para darnos bienestar a 50 millones que seremos en unos años. Y también la falta de confianza que se genera justamente con una nueva mayoría. Así que en este desafío histórico nos encuentra nuestro país, y estoy seguro que de la mano de un partido como el radicalismo se puede convocar a una nueva mayoría que nos lleve al desarrollo, a la productividad, al siglo XXI. Pero requiere de que trabajemos mucho este año y medio que queda, recorriendo cada casa de la Argentina, sacando la resignación en la que se encuentra mucha gente. El mayor desafío de los liderazgos actuales en la Argentina es convertir la resignación en esperanza. Y esa es nuestra tarea, es una tarea titánica, pero lo hicimos en la provincia de Buenos Aires. El año pasado en la provincia de Buenos Aires, con 2 escarbadientes, con un botecito de madera, cruzamos el Atlántico y enfrentamos a 2 grandes aparatos políticos, que es el PRO y el kirchnerismo. Enfrentamos al PRO en un territorio donde gobierna en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en La Plata, en 3 de Febrero, en San Isidro, que si bien es radical,
estuvo en esa elección con el PRO, en Vicente López, en Olavarría, en Junín, en San Nicolás, todo territorio del PRO. Un aparato político impresionante, figuras políticas como la doctora Carrió, Macri, Vidal, Santilli, Larreta, una maquinaria económico-electoral, la prensa, poder empresarial, todo en contra. Y en un mes, porque nuestra campaña duró un mes o menos en la visibilidad, porque había mucha resistencia a que nos visibilicemos, sacamos 1.350.000 votos, ganamos en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires y ganamos en 4 secciones importantes electorales, sacamos el 40% de la coalición, de 0 a 40, y sobre todo se paró el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, y cuando el radicalismo se para en la provincia de Buenos Aires, se convierte nuevamente en un partido nacional. El partido nuevamente es un partido nacional, gracias a todos ustedes, a muchos de ustedes que trabajaron para mantener la llama viva en épocas difíciles. Hoy el radicalismo es un partido nacional que va a luchar en todas las categorías, que va a luchar por la presidencia de la nación, que va a poner un presidente radical, pero sepamos que no alcanza con el radicalismo. Tenemos que convocar, como lo hizo Alfonsín en el 83, a los no radicales. Como en ese momento el paradigma fue la reconstrucción democrática, hoy es entrar a la modernidad, al siglo XXI, a los desafíos de la actualidad. Pero para eso se necesita liderazgo, convicción y un partido político que convoque a grandes sectores de la Argentina que desesperadamente necesitan líderes que unan, no que dividan, líderes que nos lideren con esperanza, no con miedo. Son épocas difíciles y van a ser épocas difíciles incluso para el próximo gobierno, en la primera etapa. Pero si hacemos las cosas bien, tenemos un gran futuro. La Argentina tiene una gran posibilidad económica en energía, en el campo, en la bioeconomía, en la biotecnología, en la industria del conocimiento, en la industria del software. En muchas áreas Argentina puede realmente duplicar la matriz exportadora, los dólares que necesitamos para funcionar. Pero si no tenemos instituciones fuertes, no tenemos una unidad nacional como visión estratégica del país, no lo vamos a poder hacer. Vamos a tener otra oportunidad que perdimos. Pero yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Soy optimista. Soy optimista no porque creo en el optimismo ciego, sino porque tenemos muchas ventajas. Sobre todo un bono demográfico que se confirmó con este censo, que somos más jóvenes que ancianos. Europa no tiene este beneficio. También tenemos todavía una mentalidad de clase media, la gran mayoría de la población, aunque muchos vivan en la pobreza. Esa mentalidad de clase media que quiere progresar con el trabajo, con la honestidad, con la educación. Y tenemos un mundo que espera y necesita cosas que nosotros producimos y exportamos, y que podemos generarle mucho valor y mucha riqueza. Pero también soy optimista porque tenemos un partido que está de pie, que es la Unión Cívica Radical, y nuevamente va a convocar a una nueva epopeya. Como en su momento fue la democracia, hoy es la sociedad del conocimiento, el paradigma del conocimiento. Así que los partidos que no se reinventan, los partidos que no incorporan nueva gente, los partidos que no se adaptan a la actualidad, no tienen el derecho divino a existir. Y el radicalismo ha incorporado a nueva gente, ha interpretado la actualidad, los desafíos de la actualidad, y se ha reinventado. Por eso es una buena noticia que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires se haya levantado, que el radicalismo se haya convertido nuevamente en un partido nacional que va a luchar por el poder, que tiene aspiración de gobernar a Argentina, convocando a muchos sectores, y que sobre todo tiene ideas de desarrollo. Así que les agradezco la invitación nuevamente, les agradezco el tiempo, espero verlos muy pronto personalmente. Estamos recorriendo cada rincón del país. Les pido que salgamos nuevamente
con el orgullo alto, porque si bien tenemos ideas nuevas, que son las ideas de generar más valor agregado, más inversión en ciencia, en tecnología, en educación, y todo lo que requiere la economía del siglo XXI, que es el conocimiento, nuestros valores, que son los valores de siempre, son fundamentales. La ética, la honestidad, las instituciones fuertes, la cohesión social. Esos valores del radicalismo son más modernos que nunca. Así que estemos orgullosos de nosotros, estemos convencidos de que vamos a generar una nueva mayoría y vamos a honrar la llama que muchos de ustedes mantuvieron viva en estos años y décadas difíciles para nuestros afiliados, para nuestro partido. Creo que llegó el momento nuevamente de que el radicalismo protagonice un cambio de época. 40 años más tarde de la reconstrucción democrática, vamos a reconstruir la Argentina hacia la modernidad. Y los convoco a todos a esta nueva epopeya. Espero que realmente podamos estar unidos desde el radicalismo para convocar a toda la sociedad. La sociedad está esperando del radicalismo, una gran parte de la sociedad está esperando de nuestro partido, de las figuras emergentes, pero dentro de la política. Una de las cosas que reflejó el Changi es que el año pasado yo me incorporé a la política, si bien en mi actividad de médico, de científico, de emprendedor y de escritor, yo tenía mucho interés por la cosa nacional y por la cosa pública, y muchos me decían que el camino era la antipolítica. Yo nunca consideré eso. Yo creo que el camino es más política, mejor política, y dentro de un partido como la Unión Cívica Radical, que está llamado a hacer historia nuevamente como hace 40 años con la democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Facundo. Si te parece bien, y tenés un par de minutitos más, me gustaría trasladarte algunas preguntas que han hecho los correligionarios. Les quiero decir también a todos que, como siempre, como todas las semanas, en nuestra reunión y en nuestras actividades, las preguntas se hacen por escrito. Lamentablemente no podemos habilitar el micrófono a todos. Y también pedirles que aquellas personas que recibo muchos mensajes diciéndome que hay gente que no puede entrar, saben que esta es una reunión cerrada, que solo han ingresado quienes han sido especialmente invitados, y si hay alguien que está invitado y que no puede ingresar, que por favor se identifique con nombre y apellido en la sala, porque tengo muchas personas con celulares sin identificación. Facundo, te hago una pregunta del correligionario Ricardo Terrile, de la ciudad de Rosario, como diputado nacional mandato cumplido. El MNMR dice, tiene numerosas comisiones que procuran abarcar el estudio y análisis de distintos problemas que transitamos los argentinos. ¿Cuáles son, en tu interpretación, los temas que necesitarían más refuerzos intelectuales y cuál la modalidad para colaborar con un programa que nuestro futuro presidente exponga en su campaña? Bueno, lo que tenemos que entender es que el mundo cambió, que Argentina no tiene tantos recursos naturales, per cápita somos el país 47, y tampoco estamos en vías de desarrollo. Y algo que no hemos probado hace muchas décadas es el camino al desarrollo. Nosotros tenemos que entender que hoy la generación de valor es más importante que nunca. Siempre lo fue, pero ahora la economía es lo que tenemos acá en la cabeza, es el cerebro de los ciudadanos de un país. Y para eso tenemos que nutrir a los chicos. Una gran parte de los chicos en la Argentina lamentablemente no tienen buena nutrición, eso impacta en el aprendizaje. Tenemos que invertir en la educación, hacer una revolución educativa para las habilidades del siglo XXI. Tenemos que invertir más en innovación, en ciencia y tecnología y vincularlo al sector productivo y generar más valor en todo lo que exportamos. La salida de Argentina es con exportar más valor en todo lo que hacemos, y para eso tenemos que tener una geopolítica adecuada, una inserción inteligente en el mundo, tenemos que tener instituciones fuertes, transparentes y una justicia independiente del poder político, y sobre todo tenemos que tener una cohesión social. Como nos unimos, yo repetí varias veces en mi exposición con la democracia, hoy necesitamos unirnos frente a la modernidad. Política de Estado. Acá cada sector que llega al poder quiere inventar la rueda, reinventar la rueda. Sin política de Estado, sin cohesión social, no hay destino, no hay política económica que prospere. Es más, si no hay un cambio de mentalidad colectiva hacia la modernidad, no hay política económica ni política a largo plazo que sea viable en la Argentina. Por eso el desafío que tenemos en este año y medio todos
es tratar de decirle a mucha parte de la sociedad que está desesperanzada, que no cree en nada, que si hacemos las cosas bien, Argentina puede tener un gran futuro. El mundo, como dije en la charla, va a necesitar y necesita ahora muchas de las cosas que exporta Argentina, y Argentina tiene una gran posibilidad. En las energías solamente Argentina podría generar miles y millones de dólares solamente en ese sector, más otros sectores potentes de la economía argentina. Pero no vamos a poder hacerlo si no tenemos cohesión social, una política de Estados consensuadas, y para eso necesitamos que el próximo presidente, desde el día 1, no solo haga un plan de estabilización macroeconómica, un shock de estabilización de la macroeconomía para combatir la inflación, sino también que convoque a todos los sectores o a la gran parte de los sectores a un nuevo paradigma, que es el paradigma de la Argentina moderna del siglo XXI. En ese sentido necesitamos muchos aportes, pero el mayor aporte es convencernos que tenemos que cambiar una mentalidad colectiva, dejar de discutir el subdesarrollo sustentable, dejar de administrar la pobreza y empezar a generar riqueza para reducir la desigualdad que cada vez es más insoportable en nuestro país. Gracias, Facundo. Te traslado, si te parece bien, 2 preguntas más. Sé que tu tiempo es acotado y lamentablemente hay un montón de preguntas que los correligionarios están haciendo por distintos medios y que no vamos a poder trasladar a todas. Laura Lerner, de Mar del Plata, correligionaria de Mar del Plata, pregunta si considerás necesario gestar desde ya un conjunto de leyes para empezar a cambiar este rumbo desde el día 1. Sin duda, y estamos trabajando. Hay muchos equipos, tanto del partido como nuestros, inclusive con economistas no radicales, que no vienen del radicalismo, y tenemos una plataforma que se llama Con Argentina, además, donde tenemos expertos de diferentes áreas, y les pedimos 2 cosas desde hace años que venimos trabajando en esto con Gastón y mucha gente más, que los expertos no trabajen en silos, que un experto en política internacional sepa de educación, que el de educación sepa de economía, que el economista sepa de ciencia, que el que sepa, que es el experto en ciencia y tecnología, sepa de salud, que no trabajen en silos y que generen un proyecto de país. Así que tenemos varios equipos trabajando, pero se van a sumar más a medida que el radicalismo tenga más chances de llegar a la presidencia el año que viene. Se va a sumar más gente. Ya está pasando que están apareciendo técnicos de diferentes sectores para colaborar, pero tenemos varios grupos de pensamiento estratégico porque, como vos decís, los cambios del próximo presidente y de la próxima administración van a tener que ser inmediatos. La sociedad va a votar un cambio. Según datos nuestros, datos internos nuestros, el 62% de los argentinos hoy quiere un cambio radical de rumbo y un 30% quiere un cambio importante de rumbo. O sea que la sociedad ya está demandando un cambio total de rumbo. Para mí el año que viene se va a votar 2 cosas. Se va a votar lo nuevo versus lo viejo y se va a votar algo en positivo. Estamos cansados de votar los argentinos en contra de. En el 2015 se votó en contra del kirchnerismo y se hizo una alianza en contra del kirchnerismo y no se pudo transformar la Argentina. En el 2019 se hizo una alianza en contra del macrismo, en contra de Cambiemos, y no se puede transformar la Argentina. Yo creo que el año que viene la gente va a votar, además de lo nuevo, que por suerte lo nuevo lo tiene el radicalismo, una mezcla de un partido tradicional dentro de la política, pero con gente nueva, y también se va a votar a favor de algo. Yo no creo que votemos en contra, ya venimos votando en contra desde hace mucho. Y yo creo que este fenómeno se está dando porque la decadencia que veníamos de décadas se vio impactada por la pandemia. La pandemia es una crisis multidimensional de salud, la mayor de la historia moderna, económica, educativa, psicológica, geopolítica, moral, ética, que aceleró los tiempos. Yo creo que como las Malvinas aceleró la ruptura de la sociedad, por suerte, con la dictadura. Recuerden que la dictadura de Brasil y la dictadura de Chile duraron varios años más. Quizás sin Malvinas la dictadura argentina hubiese durado más,
como dijo Galtieri en el 81. Galtieri en el 81 dijo, las urnas están bien guardadas. Malvinas fue una tragedia, lamentablemente, y aceleró la ruptura del proceso militar con la sociedad. Yo creo que esta decadencia que venía de Argentina podía haber aguantado un poco más, unos años más, pero la pandemia catalizó, aceleró los tiempos, y yo creo que realmente estamos frente a un fin de ciclo, un fin de época, de las prácticas de siempre, de las fórmulas de siempre y de los mismos de siempre. Por eso, lo que ha hecho el radicalismo, y señalaba el Changi, de incorporar nueva gente nueva, pero en un partido tradicional, es una mezcla que no tengo duda va a prevalecer el año que viene y va a tener la aceptación de la mayoría de los argentinos. Te traslado una última pregunta. Le pido disculpas ya de antemano a los correligionarios y correligionarias que veo que han planteado muchísimas preguntas en el chat, más las que me llegan a mí en el celular. Yo tengo una particularidad, que somos una organización política, que nos vemos habitualmente para pensar la política, para discutir de política, y sé que las quejas van a ser múltiples cuando muchos de mis conocidos y correligionarios vean que no le pude trasladar la pregunta. Pero esto tiene que ver también con lo que está viviendo el radicalismo. El radicalismo es un partido que está necesitando de más debate político. Creo que Gastón va a poder cumplir un rol muy importante en eso. Y todas estas preguntas de esta gente que conoce, que entiende de distintas aristas de la realidad argentina, necesitan ser canalizadas para poder contribuir al desarrollo de un país mejor y distinto. Te voy a trasladar la pregunta de Rafael Pose, y reiterando otra vez mis disculpas con el resto de los correligionarios. Rafael pregunta, para Facundo Manes también, ¿qué grado de participación, perdón, oh, por Dios, que me están ametrallando, no alcanzo ni a copiarlas y a pasarlas a las preguntas. ¿Qué grado de participación y reconocimiento en la formulación de un programa nacional de gobierno que tendrán las provincias argentinas? ¿Qué grado de participación tendrán las provincias argentinas en un programa de gobierno? Si se piensa en modificar la coparticipación federal en pos de la equidad en la distribución de los recursos, y si el Movimiento Nacional de la Militancia Radical y sus militantes en todo el país serán reconocidos por su participación en una posible futura gestión. Sí, obviamente que cada radical va a ser reconocido, pero el mayor reconocimiento que tenemos va a ser parte de una nueva epopeya. Nosotros realmente tenemos que cambiar el rumbo del país. Y esto es un cambio de mentalidad colectiva. Si el próximo presidente no llega con un cambio de mentalidad colectiva para aceptar realmente la entrada a la modernidad, va a ser difícil que prospere, que sea exitoso. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es, desde la convención, Gastón va a tener un rol clave para articular las políticas de Estado que necesita la Argentina, el acuerdo programático del radicalismo para generar las alianzas, que no sean por encuestas ni por fenómenos mediáticos, sino que sean por ideas. Pero claramente el mayor reconocimiento que va a tener cada militante radical y cada radical es que otra vez nuestro partido, nuestra identidad, tiene una oportunidad histórica de ser protagonista, como lo fue hace 40 años con la democracia, ahora con la modernidad y los desafíos del siglo XXI, de ser protagonista de un cambio de rumbo del país. Pero nosotros tenemos que saber que esto no se puede hacer solamente con los radicales. Hay que convocar al resto de la sociedad, a los que no se sienten radicales. Eso fue lo que hizo Alfonsín en su momento con la democracia, y es lo que tenemos que hacer nosotros ahora con el paradigma de la modernidad. De Gaulle se preguntó en un momento, ¿cuál es la idea de Francia? Y nosotros tenemos que preguntarlo, ¿cuál es la idea de Argentina? Eso es lo que va a tener que trabajar la convención, lo que tenemos que trabajar de los equipos técnicos que tenemos, y eso es lo que vamos a tener que plantear en toda la recorrida por el país. Y ahí los necesitamos a todos ustedes, siendo parte. Y más allá de algún reconocimiento que pueda haber en alguna función, no hay mejor reconocimiento para cada uno de nosotros que pertenecemos a un partido que muchos pensaban muerto, de ser nuevamente protagonista de un cambio de rumbo de la Argentina, esta vez hacia la modernidad. No,
no tenemos otro paradigma, no tenemos otro desafío que cambiar esto. Pero si nosotros no logramos en este año y medio un movimiento ciudadano de abajo hacia arriba, que sea impulsado por el radicalismo o que incluya el radicalismo, pero que exceda el radicalismo, no se va a poder transformar la Argentina. Y esto no se puede hacer de los extremos, no se puede hacer ni desde el kirchnerismo ni desde el macrismo. Así que tenemos una enorme responsabilidad. No solo que tenemos que hacerlo por nuestra identidad, sino tenemos que hacerlo por nuestro país. Porque hoy los no radicales también están pidiendo que estemos de pie, que los convoquemos a todos y que nos renovemos. Creo que es un desafío histórico y ahí va a estar el mejor reconocimiento que cada uno de ustedes que trabajan desde hace muchísimo tiempo en este partido van a tener, de ser protagonistas de la inserción a la Argentina en algo que no hemos hecho hace décadas, que es encarar el desarrollo y la modernidad. Muchísimas gracias, Facundo. Sé que te ha excedido el tiempo en relación a tus compromisos. Quiero que sepas que en nombre del MNR, bueno, si hemos buscado esta posibilidad de encontrarnos y conversar con vos, tiene que ver porque, bueno, vemos en tu voz las ideas también de nuestro movimiento y porque además podemos ver que te estás transformando en un líder que la gente escucha y realmente necesitamos un cambio y que los líderes entiendan también que este cambio es necesario y para eso, bueno, estamos todos los militantes radicales y fundamentalmente este espacio preparados para dar la batalla que haya que dar. Así que muchas gracias y bueno, le voy a dar la palabra a Gastón también, a tu hermano, para que pueda hacer uso de la misma. Gracias a ustedes y yo lo necesito a ustedes. Abrazo. Gastón, te habilito la palabra. Correligionarios, les agradezco las preguntas, me encantaría poder trasladarlas a todas, lamentablemente es imposible. Necesitamos más radicalismo, necesitamos más espacio de encuentro, necesitamos más espacio para poder canalizar nuestra vocación militante. Ojalá los encontremos, que confío que a partir del viernes va a haber un cambio en este partido. Ya está habilitado tu micrófono, Gastón. ¿Tenés que habilitarlo vos? ¿Ya está habilitado o no? ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer al Changi en primer lugar por su militancia que es contagiosa. Para mí fue un honor que Changi se haya conectado con nosotros en su momento y hayamos entablado una bonita amistad, relación que lleva ya un tiempo y que mutuamente nos hayamos conocido mejor. Y conociendo al Changi conocí también al Movimiento Nacional de Militancia Radical, a quien ya conocía, pero conocerlo más, conocer sus valores, ver lo federal que es el grupo, nos hizo muy bien. También, bueno, Sebastián, un placer y disculpas por la demora en concretar este encuentro, pero la verdad es que la agenda de Facundo y coordinarla con la mía es bastante difícil. Facundo acaba de llegar de viaje, los horarios, etc. Pido disculpas por eso también. Ahí vi que hay varios amigos, lo vi a Raimundo, a Jorge, alcancé a ver a algunos, pero bueno, veo que hay de todo el país y eso me pone muy contento. Seguramente muchos de ustedes es la primera vez que me escuchan, a pesar de que hay, como decían recién, en el Changi hay chances importantes de que el viernes, como representante de la provincia de Buenos Aires, me elijan para coordinar el debate de lo que viene en la convención, en nuestro máximo órgano partidario, con lo cual, en realidad, yo estoy hablando en este momento como un dirigente radical, y no solo como el hermano de Facundo, que siempre a veces es difícil cuando uno es hermano de una figura tan importante, tener una voz que a mí eso nunca me importó demasiado en realidad, porque somos dos hermanos muy unidos y trabajamos juntos siempre, pero bueno, ahora al tener un rol más institucional, mi voz va a tener otras cualidades, otras características, voy a hablar más del partido que desde ser el compañero de ruta de Facundo. En primer lugar, me gustaría contarles un poco cómo se da esta situación, porque por ahí no es muy conocida, todo el proceso que llevó a
la irrupción de Facundo el año pasado en la elección de la provincia de Buenos Aires. Tiene un antecedente, que es la interna partidaria en la provincia de Buenos Aires, que nosotros notamos que, como ustedes saben, Facundo es una persona que había sido tentada por la política desde hace muchas elecciones. Creo que desde el 2011 ya fue la primera elección en la cual le ofrecieron concretamente participar como candidato, y desde ese entonces él viene rechazando propuestas, porque obviamente sin ninguna propuesta de estas estaba a la altura no a la altura, sino coincidía con las ideas o con lo que nosotros queríamos hacer. Eran todas propuestas que estaban más basadas en la publicidad que tenía la figura de Facundo, que no necesariamente era compatibles con sus ideas o con lo que queríamos hacer. Sucedió también que nosotros notamos que el Partido Radical, que acompañó a la fuerza que se constituyó en la Convención de Gualeguaychú, en realidad es un tema discutible. Yo acepto siempre, cuando se conversa sobre ese tema, las dos miradas, la mirada restrictiva, que fue la que primó, y la mirada también más amplia de una coalición. Pero lo cierto es que en ese momento histórico, había que poner fin a una hegemonía que llevaba más de 12 años, y entonces yo entiendo perfectamente que el radicalismo haya acompañado una fuerza para poner fin a una hegemonía, porque no se olviden que con el 40% de los votos, una fuerza política hoy en Argentina, por el diseño institucional que tenemos, puede ganar en primera vuelta si saca más de 10 puntos de ventaja. Entonces la fragmentación de la oposición es muchas veces nociva para la república, para los valores que nosotros representamos. Y me gustaría contarles una anécdota breve, pero que para mí significó mucho. Nosotros yo decidí en el año 2020, hablando con Facundo, participar por primera vez en mi vida, a pesar de que yo desde los 13 años que milito en el comité de Salto primero y luego en Capital, siempre con un perfil bajo y con una actividad no protagónica, incorporarme a la lista de convencionales, porque yo creo en las instituciones, y eso era un gesto que mostraba que había que hacer el curso institucional que corresponde, dar el debate en una elección interna, si es posible ganarla, y si uno gana, ir a la convención y luego ahí tener una voz. Y luego de eso, en realidad, y después recién de eso, presentarlos a una elección con todas las reglas, y no solo extrayendo de Facundo su parte más pública, digamos, sino lo más interesante acá es su parte más profunda. Yo recorrí la inmensa provincia de Buenos Aires, agarré mi auto a finales de 2020, terminando la primera parte de la pandemia, y empecé a recorrer pueblo por pueblo y comité por comité. Me resultaba muy familiar, porque yo me crié en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Como saben ustedes, todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires son iguales, hasta en que se creen distintos uno del otro. Y entonces era mi identidad, mi territorio. Y una tarde, cuando estaba en Tres Arroyos, el candidato a presidente del partido local me comentó que la hermana manejaba un comedor infantil en su casa, en un barrio vulnerable, y bueno, le dije de conocerlo, me llevó, me impactó la generosidad de esa mujer, y cómo trabajaba, y cómo daba de comer diariamente a 100 chicos, y le pregunté cómo hacía para proveerse los insumos. Me contó, bueno, las donaciones, etc. Y me dijo al final: no, y acá a una cuadra vive un señor radical de 96 años, que se llama Verdugo, que tiene una huerta, y él nos provee las frutas y las verduras para el comedor. Entonces le pedí conocerlo a Verdugo, 96 años, imagínense, radical, militante, me llamó la atención. Quise conocer al personaje, y fui, me lo presentaron, estaba ahí, y caminamos esas cuadras de la calle de tierra, y estaba Verdugo, sentado en una lata de pintura, un señor de 96 años, y entonces yo me senté a su lado, entablé un diálogo, y le pregunté en un momento: ¿cómo ve el partido, don Verdugo? ¿Qué opina? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ve el radicalismo? Hizo un largo silencio. Yo pensé que ni siquiera había prestado atención a mi pregunta, y me sorprendió. Levantó la mano, señaló un naranjo, una planta que había delante nuestro, y señaló la parte alta del naranjo y dijo: yo creo que, humildemente, señor, me dice, yo creo que
el partido nuestro últimamente se ocupó mucho del follaje, y me señaló en la parte alta. Dice, y ahora yo creo que es hora de volver a, y señaló la parte baja, yo creo que es hora de volver a nuestras raíces. Y creo que a mí me cambió mucho esa historia, porque entendí que había muchos ciudadanos que estaban como desesperanzados y estaban necesitando escuchar nuestra voz nuevamente. Ahí me sentí empoderado más que nunca para dar la batalla que significaba esta interna, que votaron 130.000 personas y que fue histórica. Luego de eso, también eso colaboró mucho para que Facundo se convenza de que el camino era este. Nosotros siempre pensamos que lo mejor que le podemos ofrecer a la sociedad es una especie de híbrido, o sea, una figura que representa los valores que representa Facundo con su vida personal. No es una persona que es fruto del marketing, sino que justamente es fruto de un esfuerzo, como muchos de todos los que estamos acá, que trabajamos diariamente. Y eso acompañado con un partido político que tiene 130 años, y no por casualidad, como dijo el Changi, 130 años, eso es porque el partido nos han dado por muerto muchas veces y no hemos recuperado, porque justamente cuando el radicalismo, con la estructura que tiene, con los valores que tiene, a mí me gusta decir que los radicales compartimos dos cosas, valores y sueños. Y cada vez que logramos unirnos y tenemos un liderazgo que nos permite perseguir esos sueños, prevalecemos. Yo creo que estamos en un momento clave, porque esos momentos son momentos de inflexión. Hay muchos a lo largo de la historia, no es el único, pero este es uno de ellos. Como dijo Facundo recién, la pandemia, nosotros la veníamos monitoreando desde el primer día. Somos, como ustedes saben, titulares de instituciones de salud, de neurociencias y de salud mental, con lo cual conocemos de primera mano el impacto tremendo que tiene esto, no solo por verlo en los pacientes, sino también por verlo los profesionales, los investigadores que nos informaron desde el primer día de toda la literatura, o bibliografía, mejor dicho, médica acerca de las pandemias y cómo eso cambia las sociedades. Sabíamos que se venía un cambio muy profundo en la sociedad, y justo eso nos agarró a nosotros en el medio del inicio de una participación política. Hoy el radicalismo conjuga dos cosas que antes no conjugaba. El Partido Radical siempre fue al igual que Argentina es un partido, es una nación federal, el partido es al mismo tiempo un partido nacional y federal. Así que esta vigencia que hablaba el Changi, centenaria del partido, yo creo que es fruto de la complementación de estos componentes, ¿no? De lo nacional y lo federal. Y hubo etapas en la historia donde el componente nacional primó y fue el motor de la relevancia del partido. Y hubo momentos en el cual el componente federal, o sea, el territorial, ayudó a resistir. Esto pasó, por ejemplo, en el último periodo, en los últimos 20 años, donde las provincias, lo federal, primó sobre lo nacional, que yo llamo nacional, en este caso, a la preeminencia del partido dentro de los distritos centrales, digamos, de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, donde está casi el 50% de la población argentina. Cuando estos dos componentes se juntan, como está pasando ahora, o sea, la recuperación de la Provincia de Buenos Aires y también de la Capital Federal, creo que esto mancomunado hace que el partido vuelva a ser nacional, como decía recién Facundo, y que nos pone nuevamente en el centro de la escena. Pero es clave la militancia. Yo celebro grandemente este movimiento, que realmente emociona sinceramente verlo, cómo se juntan, se reúnen, militan, y bueno, esa militancia, a nosotros siempre nos gusta decir que esta militancia, yo estoy seguro que los 100, 200 personas que están acá saben íntimamente qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Todos sabemos lo que hay que hacer en la Argentina. Nosotros no necesitamos encuestas para saber lo que hay que hacer, no necesitamos focus group para saber lo que hay que hacer. Sarmiento no necesitó focus group para hacer la ley 1420, ni Alfonsín necesitó el focus group para firmar el decreto que permitió enjuiciar y luego condenar a los genocidas. Y acá ahora pasa lo mismo. Nosotros no necesitamos focus group o encuesta para saber lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos, porque de eso se trata. La política necesita que haya unidad, porque si hay fragmentación, siempre triunfan los otros. Y en este caso, pasando ahora ya a lo que viene en mi puntual actividad actual, que es la
la convocatoria a la Convención Nacional, si todo va bien. El día viernes iniciamos una nueva etapa dentro del partido, y como también se dijo recién acá, creemos fundamental reactivar algunas instituciones dentro del partido. Es un partido, ustedes saben, la convención es un emblema para nosotros, un emblema de democracia, es una muestra de que todas las voces son escuchadas. Nosotros no tenemos dueño, no es un partido con dueño. Nosotros no es un partido que ponemos un presidente con un tuit de un iluminado. Así que hoy tenemos que mostrar todos nuestros emblemas con orgullo, y la convención es uno de ellos. Así que yo realmente siento una gran responsabilidad por este momento que estamos viviendo. Yo me doy cuenta porque ustedes se dan cuenta, ¿no? Por el periodismo, la cantidad de llamados que tenemos, y cómo están viendo el resurgimiento del radicalismo, se está viendo como algo muy esperanzador, sinceramente. Y vamos a pararnos en el centro. Nosotros creemos, como dijo recién Facundo también, no quiero repetirme, no quiero repetir lo que dijo Facundo, pero es clave entender que nosotros, los extremos no van a llevarnos a ningún lado. El desafío y los desafíos que tiene Argentina, la agenda de transformación que tenemos por delante, requiere la unidad de la mayor cantidad de ciudadanos posible. Pero primero los radicales tenemos que tratar de estar unidos, tratar de volver a las raíces, como nos dijo Verdugo esa vez en Tres Arroyos, y de ahí en adelante construir, y no dejarnos psicopatear, ni correr con encuestas, ni con focus group, que son herramientas valiosas desde el punto de vista científico, pero que muchas veces son herramientas usadas por gente que cree que la política está detrás de eso, y no es como nosotros creemos todos, y nos enseñó Alfonsín, que la política es hacer docencia. Así que tanto Facundo como yo, a la mitad del camino de la vida, como dice el Dante, a los 50 años recién nos incorporamos de lleno, y agradecemos todo el tiempo, tenemos muestra de agradecimiento a quienes mantuvieron la llama viva del partido durante los años más difíciles, cada uno desde su lugar. Así que creo que la convención le vamos a tratar de dar el valor que verdaderamente tiene. Fíjense que nosotros tenemos unos socios en la coalición que, habiendo crecido, ahora tienen varias figuras que electoralmente son, digamos, tienen posibilidades electorales, y sin embargo no pueden resolver, a priori, se ve que no pueden resolver las diferencias personales propias de las intenciones o las vocaciones de ser candidatos, porque no tienen los mecanismos institucionales que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros se nos tildó de internistas, o se nos tildó de que los radicales son demasiado parlamentarios y de mucha discusión, pero justamente eso es la esencia de la democracia. Y hoy yo creo que la sociedad está reclamando eso. Nosotros tenemos que pararnos firmemente en el centro de la escena, pero con autoestima. Un estudio que hizo hace poco, creo que fue la Fundación Alem, mostró, después de la elección del 21, mostró que analizó pueblo por pueblo, y vio que más o menos los radicales, porque no es exacto esto, tenemos más votos que nuestros socios de la coalición, y entonces tenemos que pararnos sobre eso y darnos cuenta que nosotros tenemos no solamente más votos, sino que tenemos en este momento mejores candidatos, mejores mujeres y hombres que pueden llevar adelante nuestras ideas. Por último, para pasar a las preguntas, es mi vocación, mi intención, esto lo he hablado con el Changui, con otros amigos, es restablecer dentro de la convención lo que se llama la mesa federal, para que todas las provincias tengan representación constante en la convención. Es un mecanismo que fue creado hace un tiempo en una convención y nunca se implementó, que es que 2 convencionales por provincia se elijan, y luego se reúnan de manera periódica con la mesa de la convención. Y por otra parte también vamos a hacer convenciones regionales, o sea, vamos a viajar con la mesa a distintas provincias del país para, dividimos, por ejemplo, en 5 zonas del país, NEA, NOA, Patagonia, Centro, Cuyo, para hacer convenciones parciales, digamos, pero escuchar todas las voces, porque esto que, como decía Facundo recién, esto es de abajo para arriba, es una nueva revolución de una economía, la revolución del conocimiento, que tiene que ser de abajo para arriba,
y no fruto de la decisión de ningún iluminado, y esto lo sabemos bien los radicales porque somos horizontales y escuchamos todas las voces. Así que, nada, es un placer que ustedes te tomen el tiempo de escucharnos, y estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer y que yo humildemente pueda responder. Muchas gracias, Gastón. Te traslado algunas preguntas y otra vez pido disculpas por todas las que no voy a hacer, porque me está explotando el teléfono y el chat, y, bueno, y es imposible trasladarlas a todas. Hay una que medio que creo que ya la respondiste recién. Marta Senzano de Salta pregunta cómo pensás democratizar el partido, porque la democracia bien entendida empieza por casa. No creo que esta última propuesta que tiraste va en ese sentido, no sé si la querés complementar de alguna forma. Me parece que si eso lo ponen en marcha va a ser un buen puntapié inicial. Bueno, Marta, ¿no? La pregunta fue de Marta. Marta Senzano. Marta, bueno, yo o sea, no voy a democratizarlo yo el partido. Yo creo que el partido es un partido democrático. Lo que hay que es revalorizar nuevamente las instituciones, y no que sean fruto de acuerdos de cúpulas que ponen de luego en cargos a personas que le responden de manera directa a esos liderazgos, y que deciden qué tienen que votar en cada instancia. Creo que el partido a mí me sorprendió gratamente, era algo que yo suponía, pero lo viví en carne propia cuando les contaba recién mi recorrida por los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, que lo recorrí casi 2 veces en un periodo de 6 meses, y en cada comité que iba me sorprendía el nivel de las preguntas, el nivel de las inquietudes, el nivel de las propuestas que había de parte de los militantes, y me di cuenta que había una distancia tan grande entre ese militante y entre ese ciudadano comprometido y lo que luego se discutía acá en las mesas de Buenos Aires, de la cúpula, digamos, de la coalición o de la política. Entonces, nuestro desafío es, por un lado, que los militantes tengan llegada a la toma de decisiones, que eso creo que el Partido Radical es el único partido, corregime Changuis, y que vos que conocés más Latinoamérica, pero yo no sé si en toda Latinoamérica hay un partido que tenga la envergadura institucional con los niveles de participación que tiene este partido, pero lo vamos a poner todo en marcha, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo. Y Facundo, fundamentalmente, que es una figura pública, primero fue un líder médico, luego un líder social, y ahora se está transformando en un líder político, creemos que es una figura clave para reconciliar y reconstruir el vínculo entre la política y la sociedad. Porque hoy la política, como ustedes saben, está muy mal vista como actividad por la sociedad. Facundo ya me mostraba, medio en broma, un artículo que le trajo el hijo, que tiene 15 años, y que no estaba primero, bueno, no estaba muy contento de que el padre haya dado ese paso, porque bueno, obviamente con lo que implica familiarmente, todos ustedes lo saben eso, y le mostró una encuesta que no sé de dónde, de qué artículo, de qué revista, de qué diario, o qué nota era, que hablaba de las actividades más valoradas en el mundo, y la política, la ciencia y la medicina son las actividades más valoradas, y la política estaba entre las últimas. Y Facundo, por una decisión personal, de compromiso, para mí de patriota, decidió hipotecar todo su prestigio, toda su trayectoria en términos de valoración pública, por lo que él cree que es que hay que reconstruir primero nuestro partido, nuestra coalición, y luego nuestro país, y todo junto. Así que yo eso lo valoro mucho. Lo valoro porque no es porque sea mi hermano Facundo, sino porque lo conozco y sé que nunca tomó atajos, a pesar de su capacidad, de su carisma. Él eligió una actividad como la ciencia, y que es una actividad que no te mide, no se te valora por si sos simpático o no, sino por tu capacidad de producción científica. Y no sé si saben ustedes, pero Facundo es uno de los científicos argentinos con mayor cantidad de publicaciones a nivel mundial, vivo. Es un referente mundial en varias actividades, y sin embargo, lo bueno que tiene es que uno se sienta con él a hablar y charlar, y es uno más, es una persona que nunca dejó de ser el chico de Salto. Yo espero también no haber dejado nunca de serlo, y yo creo que esa
esa combinación, fruto ni más ni menos de haber nacido en un hogar radical, de gente con valores, y la educación pública argentina. Si nosotros nos fue bien con eso, nosotros tenemos que poner eso al servicio de nuestro país en este momento tan triste que estamos viviendo. No sé si, Marta, me fui muy lejos de tu pregunta, pero bueno, así son las declaraciones, ¿no? Gracias, Gastón. Te traslado una pregunta más que viene de dos correligionarios que hicieron preguntas similares. Ricardo Fernández de San Lorenzo y Marcelo Barten de Reconquista. Raúl Alfonsín, dice Marcelo, intentó democratizar el sindicalismo, no pudo lamentablemente. ¿Será posible encarar este desafío hacia el futuro? Y Ricardo plantea, el mundo del trabajo cada vez se profesionaliza más y sin embargo seguimos con estructuras impositivas, sindicales, políticas de hace 40 años o más. ¿Cuál es la propuesta para generar cambios como la eliminación del impuesto a la ganancia, la reforma de la ley sindical y una reforma tributaria sustentable? Van de la mano, por eso te la hago juntas. Bueno, son varias preguntas y que no tienen una respuesta así, digamos, simple. Primero, claramente el sistema legal que regula las relaciones laborales en Argentina es un sistema que debe ser revisado. Lo digo como abogado que he ejercido la profesión muchos años en el derecho laboral, como empresario y como ciudadano. La verdad es que el futuro de nuestros hijos, y ya que ya está, pero ya el futuro es hoy, no tiene nada que ver con el contexto histórico en que se sancionaron las leyes laborales que se sancionaron en su momento. Yo no hablo de no proteger al trabajador, por supuesto que sí, pero creo que hay que ser lo suficientemente inteligente y dinámico como para comprender que el mundo cambió, se globalizó. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que hicimos con Argentina, que es esta asociación civil que Facundo mencionaba, que se llama Argentina del Conocimiento. En esa organización tenemos una persona que es muy vinculada, fue uno de los autores de la Ley de Conocimiento, es una persona muy vinculada a la industria del software, que tiene a su vez muchos vínculos con empresas del exterior. Entonces un día me llamó y me dijo, mirá, yo tengo la posibilidad de dar empleo a jóvenes, capacitarlos y luego dar empleo a jóvenes de pueblos del interior para que se queden en sus pueblos. Pide que sepan trabajar desde una computadora para programación y una serie de actividades que les servían a unas empresas de otro país. Obviamente el salario era moneda fuerte, con lo cual era un salario muy alto, y tenía la virtud de que un joven se podía quedar en su casa, en su pueblo. Entonces yo lo vinculé rápidamente, me ocurrió, reconozco que quise compensar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben, incluso hubo denuncias de favoritismo del gobierno provincial hacia los municipios gobernados por el justicialismo. Entonces yo elegí 5 intendentes radicales, amigos, porque había que hacer un convenio con los municipios para que le den el esquema, digamos, la estructura para capacitar a los chicos, y hemos creado 200 empleos en Balcarce, como 100 en Pigüé, en Lincoln, en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, y ahora creo que también hicimos un contacto en Entre Ríos, no sé si Raimundo está ahí, en el municipio cuyo intendente es el hijo de Raimundo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que hay chicos, creo que en Balcarce, que fuimos el otro día, ya hay más de 100 y pico de chicos trabajando, cobrando salarios muy altos en su pueblo, y esa relación laboral no puede ser regulada por una ley que se sancionó hace 70 años, en otro contexto, en otra situación de explotación del trabajador y demás. El mundo cambió y por eso digo, el desafío es tan grande que tenemos que cambiar primero la mente de los argentinos, y ahí está donde entra Facundo. El otro día un periodista me decía, pero Facundo nunca administró. Bueno, digo, mira, primero sí administró, porque nosotros arrancamos siendo 10 personas en INECO y hoy trabajan 640 personas, con lo cual sabemos administrar recursos, personas, digamos, administrar egos, administrar y pagar sueldos y generar riqueza. Con lo cual, quiero decir, el rol de Facundo acá no es ser un gran gestor de un expediente de la administración pública. El gran valor de Facundo como líder político es la de inspirar
a una sociedad, a un cambio de mindset, como se dice, un cambio de mentalidad. Porque si eso no sucede, no hay forma de que esto lo arreglemos. Todas las propuestas estas de reformas laborales, del sistema sindical y demás, solo van a ser posibles si hay una sociedad que reclama que eso suceda. Como el ejemplo, siempre ponemos el ejemplo, el radicalismo encabezó el último proyecto colectivo exitoso, que es la democracia. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que en el año 83, si miramos para atrás del 83, en los 50 años anteriores, en 50 años hubo 6 golpes de Estado en Argentina. O sea, todos los conflictos institucionales se resolvían mediante un golpe de Estado. Y el radicalismo lideró un cambio cultural que hubo en la Argentina, y hoy ya nadie duda que eso está vigente, no hay peligro de un golpe de Estado, a la manera por lo menos de lo que era en ese momento. Y eso fue posible porque hubo un cambio en la sociedad, no solamente no fue de arriba para abajo. Hubo alguien que lo tuvo que liderar, pero, insisto, fue algo que se hizo de abajo hacia arriba. Y lo mismo es acá, porque cuando los cara pintada quisieron hacer el golpe en el 87 o los levantamientos posteriores, la gente salió a la calle y defendió la democracia. Y acá va a ser lo mismo. Nosotros tenemos que hacer cambios de tal profundidad que necesitamos sí o sí, primero hacer la docencia y luego tener a la sociedad de nuestro lado. Muchas gracias, Gastón. Sé que los tiempos, sobre todo en estos días previos a la Convención Nacional, son escasos y que tu teléfono está explotado y que tu agenda está desbordada. Así que bueno, hay más o menos 400 preguntas más que quedaron en el tintero y que sabrán disculparme mis correligionarios y correligionarias. Hay un clamor bastante grande también de las mujeres pidiendo representación y paridad que se hace escuchar en todos lados, y es un tema también pendiente. Pero bueno, espero que nos podamos reencontrar después, ya convocándote no solo como Convencional Nacional, sino como presidente de la Convención Nacional, y espero también que nos podamos encontrar en cada provincia y en cada región compartiendo la militancia, que no es solamente una forma de vida, es una entrega también, es un compromiso con el otro, es un compromiso con nuestro país, y es lo que nos moviliza mucho de nosotros, aportar nuestra mirada y nuestros conocimientos políticos y técnicos también para tratar de torcer este rumbo que la Argentina lleva y que nos viene arrastrando a un mundo que puede ser mucho mejor del que tenemos, lamentablemente. Bueno, gracias Sebastián por tus palabras y gracias a todos por haberme permitido expresarme con libertad y veo con mucha atención, han escuchado. Lo que sí les puedo decir que si soy elegido presidente de la convención finalmente, voy a abocar los próximos 4 años a que la convención sea, como es en los papeles, un emblema, pero va a ser un emblema muy activo y muy abierto a todos. Voy a recorrer el país como ya lo vengo haciendo, porque creo que todas las cosas bien hechas se hacen con tiempo, se hacen con mucho esfuerzo. El Partido Radical, déjenme parafrasear a Borges, dice, el Partido Radical es un partido hecho de tiempo, no de codicia, ¿no? Nos llevó muchos años y hoy estamos nuevamente en el centro de la escena, gracias a la militancia de ustedes, de nuestra, y bueno, cuenten conmigo para cuando quieran nuevamente volver a un Zoom o a un encuentro personal, voy a estar. A partir de la semana que viene quizás afloje un poco mi agenda porque realmente sí, esta semana es terrible. Los saludo a todos. Bueno, Gastón, muchísimas gracias de vuelta en nombre de todos y cada uno de estos correligionarios que estamos acá, del norte al sur del país. Seguramente nos vamos a ver pronto y te vamos a estar apoyando, quienes somos también convencionales, para que puedas no solamente llegar a la presidencia de la convención, sino marcar una bisagra en este partido que necesita revitalizarse, democratizarse y empujar de vuelta para poder meter un presidente que transforme la Argentina. Los felicito por esto. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto, correligionarios y correligionarias.